disruptivo. Eh, Pongo a grabar y doy el aviso. Bueno, como decía, vuelvo a tomar el tema. El CIAPIM es un servicio que nace del proyecto Masculinidades Corresponsables que se realizó durante el 2023-2024, donde estuvieron 7 entidades de la red Menengage Iberia participando a través de una subvención que fue del Ministerio de Igualdad. Este proyecto, como ejecutado a través de esta subvención, se ha, se ha ejecutado y no se ha renovado para para los siguientes periodos o para el siguiente año, pero algunas actividades y algunos proyectos siguen en marcha a través de las diferentes entidades que son parte del proyecto. O sea, el proyecto sigue, pero ya no tiene la financiación que tenía, entonces, a ver, se mueve un poco más lento, pero seguimos en marcha y seguimos a nivel de Menengage y Iberia trabajando. Así que nada, en la ventanilla anterior, recordar que tuvimos a Angoy Ramadani del proyecto Masculinidades Negras y presentando el proyecto Masculinidades Diversas con enfoque antirracista. Y ha quedado grabado en el YouTube de Menengage Iberia, que ya luego lo envío y, en el chat. Y nada, solo comentar lo que ya había comentado anteriormente, que ojalá puedan cambiar sus nombres abajito, poner de la entidad que vienen o de la organización para tener una idea más general de dónde vienen, conocer sus territorialidades, etcétera. Y nada, esta ventanilla, parte del servicio del CIAPIM es las ventanillas abiertas que se hacen una vez al mes, los días martes o los días jueves, y tenemos invitadas a entidades o personas que han presentado buenas prácticas en un foro que se realizó a través del proyecto de masculinidades corresponsables en el 2023, creo, en Madrid, y cada uno estuvo presentando sus buenas prácticas, sus proyectos, y a través de esto el programa Objetivo Igualdad de RTV decidió hacer pequeñas cápsulas explicando estos proyectos y y en base a estos proyectos que se grabaron de Objetivo Igualdad, tenemos invitada a las entidades las ventanillas. Un poco confuso todo, lo siento. Así que nada, voy a presentar a Yerel Lozada con su cápsula del programa Objetivo Igualdad y ya le doy paso para que nos cuente el proyecto. Lo presento. Eh, Los talleres de masculinidad y salud son un proyecto pionero y muy innovador en el campo de la atención primaria que se está haciendo en Castilla y León. Y a la mujer también. Hemos ido tratando las dos cosas en conjunto. Estamos formando a profesionales sanitarios, a medicina, enfermería, trabajo social, para que realicen talleres grupales en los centros de salud, precisamente con hombres, porque los hombres también están afectados por la construcción de género. Por ejemplo, los hombres, por su socialización de género, tienen más dificultades para pedir ayuda. Entonces van más al hospital cuando ya están muy mal que a los centros de atención primaria o a las actividades de prevención. Entonces dificulta mucho el abordaje de sus malestares para poder prevenir enfermedades. En los talleres podemos hablar de cómo se construye el rol masculino y cómo esto influye en su salud y buscar alternativas para que se puedan cuidar mejor. Esto además ayuda a que se impliquen más en la corresponsabilidad y en las tareas de cuidado social y también está encaminado a que podamos mejorar las relaciones de igualdad. bueno, con esta pequeña cápsula le doy paso a Yelen para que nos cuente más del proyecto y también a ustedes para que puedan preguntarle todas las dudas y intereses que tengan respecto al tema. ¿A Yelen? Muy bien. Muchas gracias, Macarena. ¿Me escucháis bien? Vale. Pues la idea es que voy a hacer una primera exposición de este proyecto y de algunos elementos conceptuales para que después os podáis juntar en pequeños grupitos y elaborar preguntas o comentarios y finalmente lo ponemos en común, compartimos un poco de reflexión y debate y si hace falta que cuente alguna cosa más, lo añadimos. En cualquier caso, si alguien quiere a lo largo de la exposición parar
y preguntar algo, puede seleccionar en reacciones la manita, lo levanta y yo interrumpo y doy la palabra. Em, bueno, pues sí, yo soy Ayelen Losada, mi formación original es la terapia ocupacional, después me especialicé en la metodología de los procesos correctores comunitarios, la metodología PROCC, que es una metodología de intervención comunitaria que aborda específicamente los malestares de la vida cotidiana, dándoles entidad de realidad, de necesidad, ¿no? De abordaje. Trabajo en el Centro Mary Langer, que es un centro de desarrollo de salud comunitaria, formando parte del equipo docente. Y desde aquí he sido la persona que ha coordinado las actividades que se han realizado en el proyecto Masculinidades Corresponsables del que hablaba Macarena, junto con las otras organizaciones que forman parte de Men Engage Iberia. Em, bueno, pues hoy quería compartir o hablar del proyecto de formación de profesionales en atención primaria para poder abordar el tema de masculinidades desde el ámbito de la salud y específicamente desde la atención primaria. Y para eso quería antes decir algunas cosas, ¿no? Cuando uno se plantea que hay que trabajar también con los hombres, lo primero es pensar desde dónde y desde qué mirada, ¿no? Desde qué marco conceptual. Entonces, si bien hay otras ventanillas en las que se han profundizado en esto y otros espacios o cursos o materiales desde el que profundizar, sí quería dejar algunas cosas, porque esta buena práctica que se presentó en el marco del proyecto Masculinidades Corresponsables nos ha hecho reflexionar mucho sobre la corresponsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, cuando hemos emprendido el viaje socialmente, me refiero, de la promoción de la corresponsabilidad, pues hemos tenido que hacernos muchas preguntas, porque esto de que los hombres puedan ser corresponsables específicamente en todo el tema de los cuidados, eh, nos interpela en muchas cosas. Entonces, nos hemos hecho preguntas, por ejemplo, relacionadas con por qué hablar de género a lo largo de la historia parece que es solo hablar de mujeres. Esto ya se está superando, pero todavía queda mucho en el imaginario colectivo que hablar de género es hablar de las mujeres. Y de hecho, parece que cada vez que se habla de temas de género, los espacios están sobre todo presentes mujeres. ¿Por qué hablar de género muchas veces implica... Me he silenciado a mí misma. Ya. Porque hablar de género supone que haya crispación o enfrentamiento, ¿no? Que a veces cuando el feminismo, la lectura de género está encaminada a construir relaciones más saludables, muchas veces, precisamente porque igual pone el dedo en la llaga, los espacios en los que se habla de estos temas genera crispación y enfrentamiento. A nosotros nos parece muy estratégico reflexionar sobre eso y buscar alternativas para que esto no sea así. ¿Por qué hablar de masculinidad en el campo del género parece que es solo hablar de privilegios, ¿no? Colocar al hombre en el lugar de privilegiado que tiene que soltar privilegios y nada más, que no es que digamos que no, eso, pero que igual hay que pensar en algunas cosas más. Y si hablamos de más cosas, como por ejemplo el tema de los costes o las expropiaciones que supone también el género para los hombres, para trabajar con ellos hay que empezar por hablar de los privilegios o hablar de los costes, ¿no? Y quizá no es o, es y, hablar de las dos cosas. También nos preguntamos, y también a raíz de mucha reflexión colectiva y práctica, ¿no? Si empatizar con los malestares de los hombres a veces se puede vivir como una traición a las mujeres, ¿no? A pensar que, bueno, claro, ahora pobrecitos ellos, ¿no? ¿Implica trabajar con los hombres invisibilizar el sufrimiento y la desigualdad que tienen las mujeres? Las mujeres profesionales o, bueno, o militantes, ¿debemos participar en el trabajo que se hace con los hombres o que lo tienen que hacer ellos? ¿No? Bueno, vale, decimos bien, vale, con los hombres, vale, hay que trabajar con ellos, pero que lo hagan ellos, ¿no? Que ya nosotras tenemos bastante. Em, ¿Las políticas públicas dirigidas a hombres van en detrimento de las mujeres? ¿O podemos pensar que trabajar con los hombres también beneficia a las mujeres? ¿Hasta dónde pedirle al hombre que cambie o esperar que cambie sin favorecer que haya espacios en los que puedan aprender a hacerlo es seguir poniéndolo en un lugar de superioridad y de omnipotencia?
¿no? O sea, a veces decimos, bueno, mira, vale, sí, que los hombres también tienen necesidades, pero que las mujeres están peor, así que hay que priorizarlas y dedicarse a ellas. Pero claro, ¿dónde colocamos al hombre si decimos que él puede cambiar solo, ¿no? ¿Cuántos años y siglos de historia de lucha de las mujeres han sido necesarias para que haya cambios en nuestras formas de funcionamiento cotidiano y en nuestras vidas reales, y de mucha lucha colectiva, de mucha unión, de mucha sororidad? ¿Por qué a veces se piensa que el hombre puede cambiar solo y solo por una cuestión de voluntad, ¿no? Entonces, algunas de estas preguntas son las que han marcado también nuestras líneas de investigación y de reflexión teórica para poder diseñar programas que no vayan por fuera de estas reflexiones, ¿no? Muchas de estas preguntas siguen danzando en nuestras discusiones, y muchas también se han resignificado al preguntarnos cómo pensar la manera de pensar el género, ¿no? Porque nos interesa mucho desde la metodología Procesé reflexionar, tanto en las teorías como en las prácticas, sobre cómo no caer en las mismas lógicas que queremos cambiar. Es decir, las lógicas patriarcales, así como en supersíntesis, hablando de la lógica binaria, la lógica jerárquica y la lógica atributiva, marcan toda una forma de pensar la realidad. Pero ¿cómo no caer en esa misma forma de pensar la realidad cuando queremos cambiar la realidad, ¿no? Porque en estas preguntas, cuando caemos, es que decimos, es o con las mujeres o con los hombres, estamos en el o, que es lógica binaria. Hay que cambiarlo por el y, ¿no? Habrá que trabajar con las mujeres y con los hombres para romper también esa lógica. O cuando colocamos al hombre en ese lugar de omnipotencia que se la puede apañar solo, volvemos a reproducir la lógica atributiva de atribuir a lo masculino como cierta capacidad o superioridad en capacidad, que a nivel de poder público y a nivel de privilegios obviamente los tiene y eso no nos vamos a negar, pero a nivel de ser humano también tiene necesidades para transformarlo, ¿no? Entonces, bueno, desde esta inquietud promovemos lo que decimos una mirada o 5 características, o por ponerlo así como didácticamente, 5 cualidades que caracterizan la mirada del género que propone la metodología Procesé, ¿no? Que las voy a nombrar brevemente porque hay otros materiales y os puedo pasar otro webinar o algunos artículos que las explican más detenidamente. Hablamos de la mirada relacional, por un lado, en primer lugar, para hablar de que la construcción de género no es independiente, o sea, se construye la relación que existe entre los géneros hegemónicos, que serían masculino y femenino. Por lo tanto, no podemos trabajar solo la construcción de una parte o de la otra, hay que trabajar también cómo se relacionan, ¿no? De hecho, en el trabajo histórico con las mujeres se veía cómo cuando las mujeres iban a actividades de empoderamiento, lograban grados de empoderamiento en esos grupos o en esas actividades fuera, que cuando llegaban a casa era difícil a veces de implementar en su cotidianidad más privada, por el vínculo, la relación que tenían establecidas con su familia, no solo con el marido, sino también con todo lo que era dinámica familiar, la coloca en un lugar. Entonces pensamos que es importante trabajar esa relación también, no solamente el convencerte a ti misma de que tienes derechos, sino construir qué pasa cuando tú cambias con los otros, ¿no? En esa relación. Por otro lado, la mirada dialéctica, en el sentido de que las cosas son ida y vuelta y que no es una cosa lineal, sino hay que hablar de proceso de transformación en el cual voy dando unos pasitos para adelante, puedo dar un pasito para atrás y el reto es ir trabajando las contradicciones. A veces nos cae de manera muy contundente el mandato de tengo que ser feminista, tengo que tenerlo todo resuelto, si tengo contradicciones estoy fallando, y eso hace mucho daño a la posibilidad de ir trabajando los procesos de transformación de una manera que sea amorosa, humana, serena, porque nos coloca en muchísima autoexigencia, tanto a mujeres como a hombres, ¿no? La tercera cualidad sería la mirada múltiple. Decimos que si la realidad es compleja y diversa, las soluciones también deben serlo. No hay una sola solución. De hecho, nos parece importante que
reflexionemos sobre cómo cuando la lucha de las mujeres se ha centrado en copiar o, tener, o envidiar, digamos, o anhelar el papel del hombre sin leer más contradicciones que hay ahí debajo, ¿no? Sin ver que en esa relación dialéctica hay una unidad de reproducción social donde a ella se le ha asignado los cuidados y a él el trabajo productivo, pero que eso atenta contra las necesidades de las dos partes como seres humanos. Entonces, cuando la mujer, desde algunas teorías, se pone la mirada en copiar el modelo del hombre, nos quedamos en el o otra vez, ¿no? Es esto o esto, y queremos que sea y abrir las posibilidades. No se trata de intercambiar los papeles, sino de escribir otro guión, ¿no? Entonces, la mirada múltiple en tanto, incluso reflexionando sobre el concepto de multiplicidad y diversidad, ¿no? Porque es un avance hablar de diversidad, pero claro, diverso significa algo que diverge de algo que es lo central. Entonces, ojo, porque eso puede, incluso el concepto de diversidad a veces puede reproducir la lógica atributiva, que es atribuir a lo masculino o a una parte de la realidad el referente universal, ¿no? Entonces, como que diverso es lo que diverge, lo que nos coloca en un lugar divergente. Y pensando en esto de lo múltiple es hablar de que la realidad es múltiple, no colocando ninguna de las trozos de realidad como central. ¿Se entiende? La cuarta característica sería la mirada cualitativa, que complemente lo cuanti, ¿no? La mirada cuantitativa es cómo están las mujeres en términos de brecha salarial o cómo, o sea, el tomo de lo cuanti describe realidades, pero no las explica, no te dice por qué o cómo se construye eso. Entonces, para trabajar nos parece importante incorporar la mirada cualitativa que nos ayude a entender por qué o cómo se construyen los géneros para pensar herramientas para deconstruirlos, porque si no nos quedamos en describir la violencia de género y decirle a los hombres que no tienen que ser violentos. Por lo tanto, estoy haciendo un reduccionismo, ¿no? Pero como para ejemplificarlo. Por lo tanto, esta idea de que la mirada cualitativa enriquece la comprensión del problema y, por tanto, tiene que también impregnar las soluciones. Y por último, la mirada creativa, o sea, probablemente hay que crear mucho de lo que no está, no solamente intercambiar los papeles, como decíamos, sino poder imaginar lo que no es y nunca fue, lo que todavía no existe. Entonces, para eso nos tenemos que asomar un poquito a la incertidumbre de que no tenemos todas las respuestas de lo que sería una sociedad igualitaria, justa, equitativa, y atrevernos a probar diferentes maneras con esta mirada creativa en la cual, bueno, pues en algunos momentos podemos equivocarnos, pero que si solo jugamos con las piezas que el imaginario de género nos da hoy, no alcanza, ¿no? No alcanza para relaciones saludables. Entonces, bueno, todas estas miradas nos han permitido pensar y repensar las preguntas anteriores de una manera un poco más amorosa, más acogedora de los procesos, como os decía, y de también abordaje de la complejidad y de las contradicciones, porque no estamos nunca exentas de tener contradicciones en este camino, ¿no? Pero bueno, precisamente desde esa mirada relacional, quería traer, hablando de la corresponsabilidad, de pensarnos cómo nos colocamos para trabajar con los hombres, porque a la pregunta de si solo lo tienen que hacer los hombres o también lo podemos hacer las mujeres, yo creo que desde el rol profesional que lo haga quien pueda, ¿no? O sea, no creo que para trabajar con el género sea cada una con su género, aunque está bien que haya espacios no mixtos desde el rol profesional y más pensando en la formación de profesionales sanitarios. Creo que a un sanitario, a una persona profesional sanitaria, tiene que importarle la salud de la población, sea hombre o sea mujer, ¿no? Y desde ahí no tiene por qué hacerlo solo los hombres. Ahora, no tiene tampoco la obligación de nadie de tener que trabajar en algo si no se le da bien, si no lo tiene epistemofilia o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, desde esa mirada relacional, pues cuando hablamos de corresponsabilidad, siempre me parece importante situar qué nos pasa también a las mujeres con esto, ¿no? Y bueno, no voy a hacer aquí un estudio de investigación, pero sí quería compartir algunas reflexiones desde las propias prácticas que tienen que ver con
con dos sensaciones que nos encontramos en la práctica, ¿no? Cuando los hombres empiezan a implicarse en la corresponsabilidad, por un lado, implica para las mujeres un por fin. Ya era hora de que los tíos se impliquen en esto, de que podamos compartir los cuidados, repartirlos y, en el mejor de los casos, compartirlos, etcétera, ¿no? Pero luego, después del por fin, cuando empiezan a hacer cosas, también nos hemos encontrado un ups, ahí va, que este era mi territorio y ahora se meten aquí, ¿no? Está bien que se hagan cargo de estas cosas, pero y entonces yo qué, ¿no? No lo hace igual que yo, no sé si me gusta cómo lo hace, entonces, ¿qué hacemos? Me tengo que aguantar, me muerdo la lengua, respiro hondo, cuento hasta 10, le corrijo lo que hace, voy detrás, todas las mujeres lo dicen mucho, es que cuando se pone a hacer las camas tengo que ir detrás estirando porque lo hace fatal, o cuando se pone a cocinar tengo que, deja la cocina peor, casi prefiero hacerlo yo, ¿no? Entonces, me parece importante tener en cuenta esto, precisamente hablando de lo relacional, para no dejarlo en un idílico y en un ideal y como que las mujeres estamos deseando que los hombres se impliquen y no pasa nada. No, pasan cosas cuando los hombres se implican en esto y tenemos todas que estar dispuestas a movernos y a construir precisamente esa nueva forma de estar, ¿no? Porque además los cuidados, el trabajo de cuidados es un trabajo enorme, es muchísimo, es lo que sostiene la vida, ¿no? Y esto en la pandemia se ha visto, o sea, los que eran imprescindibles eran los de cuidados. Y cansa, como trabajo cansa, es enorme, es cansa y es muy importante repartirlos. Pero precisamente por la construcción de género, el trabajo de cuidados también nos da identidad y nos da valor social. Entonces, claro, esto, si no lo trabajamos relacionalmente, cuando ellos empiezan a incorporar ese trabajo, es como que nos quitan una fuente de identidad, ¿no? Y esto en muchas mujeres, en la cotidianidad, no estoy hablando de los marcos teóricos, estoy hablando de la realidad, nos encontramos que cuesta que la mujer suelte ese lugar, delegue, se permita abrir un espacio a que se incorporen los hombres en este sentido y por eso hay que trabajar también con las mujeres en lo relacional, qué nos pasa con delegar, cómo podemos soltar eso de ser una buena mujer, ¿no? ¿Qué nos pasa con la carga mental, ¿no? La carga mental en la mujer más moderna es la expresión de que todavía nos cuesta soltar los cuidados que a lo mejor el modelo más tradicional lo estaba haciendo. Ahora igual lo puedo delegar, pero lo estoy pensando. Claro, en la medida que él asuma mejor, ella va a poder soltar mejor. Esto es importantísimo. No estoy culpabilizando a las mujeres, pero eso relacional, ese engranaje nos parece eh, muy importante poder visibilizarlo porque además lo estamos viendo mucho en las generaciones de parejas corresponsables, ¿no? De parejas modernas actuales que que podemos ver que el hombre está implicado, que está totalmente repartido, que no podríamos decir, uff, es el hombre tradicional y sin embargo está este run run de ostras, pero es que mira cómo ha vestido a la niña. O es que, entonces, bueno, pues que sea precisamente con esta mirada de trabajar las contradicciones que podamos hablar de ello sin que sea un tabú. Em, bueno, y para esto habrá que trabajar que esto va a suponer conflictos. Es decir, si antes los dos mundos estaban divididos, pues la parte buena, si tenía una parte buena, es que cada uno no se metía en el del otro. Ahora, cuando queremos compartir, resulta que tú lo haces de una manera y yo de otra, que yo también opino. Y también en este sentido vemos muchos hombres implicados, pero que asumen que si hay conflicto en lo doméstico, lo que se hace es lo que dice la mujer, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en las escuelas de madres y padres. Hombres que van a la escuela de madres y padres porque se sienten implicados. Yo también estoy presente en la crianza de mi hijo, pero están callados. No, no, yo lo que diga mi mujer. Entonces, eso hay que seguir dándole una vueltita, ¿no? Porque es fundamental que se trabaje esto teniendo claro el objetivo común, que el objetivo común es o estar bien, estar juntos, convivir si queremos estar juntos, respetarnos si no, pero no desde la lucha de poder, porque a veces en las cosas cotidianas se pone en juego a ver quién puede más, y la lucha de poder es una lógica patriarcal. No es una, y competitiva, no es una de las características del mundo, de la sociabilidad saludable que queremos construir, ¿no? Entonces, es importante que tratemos de fomentar que los procesos de cambio se vivan con deseo, aunque supongan esfuerzo, aunque supongan soltar privilegios, aunque supongan cambios, pero que sean con deseo, no con resignación y sufrimiento, ¿no? Ahora te aguantas, pues venga, ahora a sufrir. A ver,
que limpiar el baño es algo que seguramente a nadie le guste demasiado. Bueno, a lo mejor hay gente que sí, pero y hay que hacerlo. No digo yo que tengamos que ahora enamorarnos de limpiar el baño, pero que sepamos que es algo que sostiene los cuidados de la vida y que podamos sentirnos parte de eso con cierta, sin querer escaquearnos, pero también con la conciencia de que si yo me escaqueo, a otra persona le toca, ¿no? Entonces, bueno, tanto en los talleres que hacemos, tanto con hombres como con mujeres, siempre dedicamos un espacio a pensar qué pasa con el otro, qué pasa con lo relacional, qué pasa con mis cambios, cómo elaborar, con los conflictos que genera en mis relaciones y cómo elaborarlos, ¿no? Incluso no solamente con el otro género, es decir, un hombre que va a un taller de hombres y está trabajando la masculinidad, llega al bar y qué pasa con los otros hombres, ¿no? Si esta relación, esto relacional, no lo trabajamos dentro, se actúa fuera y a veces disminuye la eficacia de los cambios que generamos dentro, ¿no? Y elaborar los conflictos para que no se conviertan en enfrentamientos. Esta es otra unión que siempre que se da muchas veces de manera muy naturalizada. Conflicto igual a enfrentamiento. Y no es lo mismo. Conflicto es el encuentro con lo diferente, que es distinto a como yo lo haría, como lo que a mí me gusta, con lo que soy yo, pero eso no tiene que ser un enfrentamiento de lucha de poder tú contra mí. Podemos pensar que el conflicto es, oye, pues a mí me gusta esto, pues a mí me gusta lo otro, ¿qué hacemos? Aunque tengamos que sostener un rato de incomodidad, ¿no? Y bueno, pues por esto nos parece que estas miradas son ingredientes importantes para tener en cuenta luego en el diseño de proyectos, de intervenciones y demás. Y ahora sí paso a compartir cómo desde aquí hemos diseñado una formación de profesionales en atención primaria para trabajar con hombres desde el centro de salud, ¿vale? Hasta aquí, ¿vamos bien? Si hay alguna cosa, a mí no me da tiempo a ir leyendo los chats si estoy hablando, así que cualquier cosa, Macarena, me interrumpes tú, ¿vale? Bueno, pues voy a compartir entonces pantalla eh, para situar algunos datos de esta cuestión. Bueno, esta es la ventanilla en la que estamos ahora mismo. Este es el foro de buenas prácticas que se realizó el 10 de mayo del 24, en el que se presentó esta experiencia, que fue seleccionada como una buena práctica en masculinidad, en corresponsabilidad. El título fue Masculinidad y Salud, una experiencia de formación de profesionales sanitarios en atención primaria y lo desarrollamos en Castilla y León, ¿no? Voy a decir un poquito el marco institucional. En la OMS está haciendo toda una promoción, o recordar que es importante la promoción de la promoción de la salud y la prevención y la educación para la salud y la salud comunitaria, porque los hospitales, por mucha tecnología sanitaria que haya, no producen salud. Los hospitales pueden evitar muertes y curar algunas enfermedades, pero no son productores de salud. Lo que puede producir salud es el territorio, la comunidad, y dentro del cual forma parte el centro de salud. Pero todavía los centros de salud son sitios a los que vamos solo cuando estamos enfermos. Entonces, la OMS está haciendo toda una promoción de la intervención y acción comunitaria en salud. De hecho, ha destinado fondos europeos, en Europa se han destinado fondos europeos para ello y el Ministerio de Sanidad desde hace unos años ha dado una directriz a las comunidades autónomas para que desarrollen una estrategia de salud comunitaria. En Castilla y León, esta estrategia de salud comunitaria se ha implementado a través del Servicio de Salud, que es el SACIL, y en atención primaria se ha creado la estrategia de salud comunitaria, en la cual se han incorporado muchas acciones, desde formación de profesionales, grupos de trabajo, revisar las agendas, crear estructuras de coordinación, pero, entre otros, un plan de formación en atención comunitaria. Dentro de ese plan de formación, en el que el Centro Mary Langer ha participado especialmente, pues se ha llevado a cabo una formación que es intervención grupal con hombres en atención primaria. También hemos hecho intervención grupal con mujeres y con personas cuidadoras y con escuela de madres y padres y con pacientes crónicos, pero una de las acciones ha sido esta formación, ¿sí? Esta formación que empezó en el 2023, se han hecho dos ediciones, una que fue de febrero a mayo de 2023 y otra que fue de febrero a mayo de 2024. Este fue un primer pilotaje y este fue una segunda edición. Se han hecho de manera centralizada en Valladolid
convocando profesionales. Castilla y León es la comunidad autónoma más grande de España, que tiene 9 provincias y con muchísima extensión geográfica, ¿no? Entonces, Valladolid, que es más o menos el centro geográfico, pues se convocaron profesionales de diferentes provincias, pero de Valladolid a Soria o de Valladolid a Ponferrada, o sea, a gente que tenía que viajar 2 horas para ir a hacer un curso toda la mañana, varias veces a lo largo de unas cuantas semanas, ¿no? Los participantes han sido profesionales de atención primaria, han participado personas de medicina, de enfermería y trabajo social, como se decía en el vídeo, y el curso está compuesto por un total de 50 horas. Han sido 50 horas, de las cuales 22 han sido presenciales, en cuatro clases presenciales de mañana, ¿no? De echar toda la mañana allí en Valladolid haciendo formación presencial con una cadencia de una vez por semana. Después había horas no presenciales de una clase a otra, tenían que hacer alguna lectura o algún ejercicio. Estaban las prácticas porque se incluía la implementación de un taller grupal diseñado y estructurado con metodología PROCC en el centro de salud, y ese taller llevaba supervisión, es decir, mientras estaban llevando a cabo las sesiones, nos juntábamos una vez a la semana online, en una reunión online como esta, para que todo el mundo contara cómo le había ido la sesión anterior, se trabajaran las dificultades y dudas y se preparara la siguiente. El taller que se ha implementado en la práctica ha sido este taller Masculinidad y Salud, una problemática silenciada. Este es el cartel que diseñamos un poco general para que cada uno tomara y lo aplicara en su centro de salud, donde cada uno ponía sus fechas, su horario y demás. Vienen, como veis aquí, algunas frases que tocan como con el malestar para que fuera más fácil la convocatoria. Dice, tengo que ser siempre fuerte y poder con todo. Si no tengo trabajo, siento que no valgo nada. Desde que me jubilé, soy como un armario en el pasillo. ¿Cómo afecta esto a la salud? Apatía, insomnio, irritabilidad. Estas son frases que han ido saliendo en otras experiencias con hombres que hemos tenido y que hemos podido recoger para poder tocar con sus sentires, ¿no? Entonces, este taller es un taller que tiene 6 sesiones de 2 horas que se hace una vez por semana. Entonces, después de las clases presenciales de los profesionales, tenían que implementar este taller haciendo toda la captación primero, ¿no? Captar a un grupo de hombres para poder empezar el taller y todo esto de manera simultánea para poder, todos los grupos que fueran saliendo, para poder supervisarlos conjuntamente. Algunos consiguieron grupos y algunos no. Y en el proceso de aprendizaje, pues también está pensar qué pasó, qué hicimos, qué funcionó, qué no funcionó para poder conseguir implementar. Hay algunas variables interesantes que influyen. Bueno, en el programa, son las 6 sesiones, estas más o menos los temas que se trabajan, el hilo conductor del programa, ¿no? En la primera reunión trabajamos lo que llamamos los malestares cotidianos del rol masculino, planteando que es una problemática silenciada porque no se habla en ningún sitio, que a los hombres también les pasan cosas, ¿no? Eh, entonces se trabaja desde una metodología muy participativa en la que ellos tienen que ponerse en sus grupos y hacer escenas de si viniera un marciano de otro planeta y quisiera saber qué le pasa a los hombres, qué vería, ¿no? Y entonces salen escenas muy diversas que sitúan los malestares relacionados con el género. Suelen salir situaciones de muchísima soledad, situaciones de mucha competitividad entre hombres, situaciones de desencuentro con las mujeres, de me están reclamando, reprochando, no me entienden, me echan de casa. Esto de soy un armario en el pasillo es como quítate que me molestas cuando se jubilan. Em, Situaciones muy relacionadas con el trabajo, con la sensación de máquina, ¿no? De presión, de mucha presión en el trabajo. Y entonces cuando eso se pueden poner palabra y pueden identificando que hay cosas que tienen que ver con una construcción social, lo van despegando de lo personal. Y esto es un primer nivel de alivio muy grande, porque no es que yo sea idiota, no es que a mí me pasa esto porque no doy la talla, porque no soy válido, porque soy frágil, porque no soy bueno, sino que esto es algo que le pasa a los hombres por la construcción de género. Entonces, en la segunda sesión se trabaja más cómo se han construido esos géneros. Desde la metodología PROCC utilizamos una, un esquema conceptual que llamamos los supuestos falsos, para hablar de todo lo que sea por supuesto de los hombres y de las mujeres, pero que es falso, en tanto no es la naturaleza humana, pero que es lo que construye imaginario
y afectan nuestra forma de funcionar. Hablamos de que en ambos casos se asignan determinadas cuestiones, se dice esto es masculino y se expropian determinadas cosas. Esto no es masculino y eso normalmente atentando contra el desarrollo integral de las personas, ¿no? Lo que se expropia a los hombres son necesidades también masculinas y lo que se les expropia a las mujeres también son necesidades femeninas. Entonces, lo interesante de esta segunda sesión, como se veía en el vídeo, es que trabajamos la construcción social de los dos géneros. Es decir, para hablar de lo relacional, uno tiene que pensar que lo que le pasa a uno está relacionado con lo que le pasa a la otra, ¿no? Entonces se trabaja la construcción social del género en general y específicamente de la mujer y del hombre, para que vean y puedan entender que lo que pasa cuando llegan a casa no es porque la mujer sea una bruja, sino porque la mujer también tiene un rol construido y un mandato de género que tenemos que deconstruir conjuntamente. La tercera reunión nos centramos precisamente en cómo la masculinidad hegemónica sitúa mucho el tener una cuestión que es soy hombre y tengo privilegios siempre y cuando lo demuestre. ¿No? Entonces, la prueba de hombría es cantidad de situaciones en las que los hombres tienen que dar la talla y demostrar que son hombres porque si no pierden estatus, ¿no? Y eso afecta desde su lugar social, su reconocimiento y por tanto su autoestima o su jerarquía, su autoestima o su valoración. Entonces, sí, su salud mental. Entonces, claro, pero la prueba de hombría, si tengo que demostrar que soy hombre y ser hombre es ser superior, ser fuerte, poder con todo, es todo el rato un ponerse en riesgo. Entonces, si no cumplo con el rol, afecta a mi salud mental, pero si cumplo con el rol, se afecta a mi salud física, porque me pongo en riesgo, me exijo el cuerpo, no uso casco en la obra, conduzco por más de lo que puedo, me tomo la penúltima todo el rato, ¿no? O sea, fijaros qué engranaje o qué enganche tan perverso esto también. Y se trabaja mucho el concepto de expropiación, lo que se pierde en las expropiaciones en el rol masculino, así como a grosso modo, están relacionadas con la expresión de las emociones, con la autonomía en la vida cotidiana y en los movimientos de la vida cotidiana, con la paternidad como una paternidad presente y afectuosa, que no sea solo la manutención, ¿no? El establecer un vínculo con los hijos. Muchas veces los hombres dicen, bueno, yo les cuido, pero la que les entiende es mi mujer, o la que sabe qué hacer como para resolver cuando se pelean o cuando están tristes o lo que sea, esa afectividad. La sexualidad como un espacio de vulnerabilidad, de afecto y que no sea una sexualidad de rendimiento, ¿no? Eh, entonces, todo esto que va, digamos, rompiendo o horadando el interior del desarrollo necesario de todo ser humano, va dejando una vulnerabilidad interior, ¿no? Como que es una coraza, una carcasa de mucha dureza, pero que por dentro hay mucha fragilidad. Y por eso, cuanto más se pone en peligro la visión de esa vulnerabilidad, más duro me hago por fuera, incluso hacia la reacción hacia afuera. No lo estoy justificando, por supuesto, pero esto de la mirada cualitativa que nos permite entender cómo se construyen estas cosas, nos permite decir también cómo trabajarlo, ¿no? Si yo voy a decirle, mira qué coraza, mira qué duro, mira qué lo que mal que lo haces, pero no trabajo esa fragilidad interior, no va a poder ir soltando la coraza porque no se va a sentir capaz de mostrarse hacia afuera. Decimos muchas veces que el rol de género, los privilegios son como una muleta al hombre, le han quitado cierta cosa de su autonomía personal y capacidad interior y le dan la muleta de los privilegios. Si le pedimos que suelte los privilegios, pero no le damos la posibilidad de reconstruir esa otra pata interior, se va a resistir mucho a soltar los privilegios y además si lo suelta se cae porque no tiene otros puntos de apoyo. Entonces, me parece importante esta relación dialéctica entre una cosa y la otra, ir trabajando también la reconstrucción de las cosas que lo sostienen, ¿no? La recuperación de otros roles sociales, como ser hijo, hermano, vecino, compañero, amigo, cuidador, marido, que no sea solo trabajador y máquina. Y desde ahí vamos a hablar de cómo esto afecta a su salud y se trabaja la conciencia de que muchas de las cosas que les pasan y por las que vienen al centro de salud están relacionadas con esto y algunas cuestiones de cuidados y autocuidados en la quinta sesión para en la última ya hacer como una integración de todo lo que se ha visto y buscar alternativas de masculinidad más saludable, que sean una construcción colectiva y que siempre decimos que sean
chiquititas, no ponerse objetivos y mandatos súper ideales que luego no los cumple nadie, sino pequeñito. Voy a hacerme hacer la cama, voy a beber agua, voy a no tomarme la penúltima, ¿no? O sea, cosas que sean muy, muy pequeñitas. Y en esta última siempre le damos un lugar importante de evaluación y cierre para que la evaluación sea también grupal, no solamente individual. Bueno. Entonces, claro, en la formación de profesionales, primero todo esto hay que trabajarlo con los profesionales, que además en la primera edición propusimos que fueran principalmente hombres para que trabajaran ellos su propia problemática, para luego poder trabajarlo con los pacientes, si no, es muy difícil, ¿no? Bueno, pues en la primera edición se formaron 23 profesionales, de los cuales 5 eran mujeres, o sea que todos los demás eran hombres, y en la segunda edición ya se equilibró un poco más. Por poneros la media de satisfacción en la encuesta de satisfacción final de los profesionales en la formación fue de 8,11 sobre 10 y en estos, como os decía, que los grupos, la formación incluía la realización de talleres, se pudieron implementar 7 talleres con hombres, en los cuales participaron 77 hombres. Podríamos decir que una media de 11 hombres por grupo, aunque algunos tuvieron menos y otros tuvieron más. Y la edad media de estos hombres que participaron en los talleres fue de 62 años, en un rango de 24, que yo creo que este de 24 era un residente o algo así, era un estudiante que estaba en prácticas porque no me cuadraba el número. Después de 24 ahí, los demás son a partir de 50 hasta 81 años. Entonces es interesante ver el perfil al que se llega. Y en este sentido es estratégico atención primaria, porque a un centro de igualdad no van a llegar los hombres de 80 años probablemente. Sin embargo, a un centro de salud es más fácil la equidad, garantizar que se llega de una manera más equitativa, por lo menos en términos de edad. Luego hay otras variables de determinantes sociales que no entran en el centro de salud, ¿no? Por ejemplo, muchos sectores de migración ilegal, bueno, perdón, irregular, que muchas veces no llegan, o sea, que no nos quedamos totalmente satisfechos, pero desde luego haber entrado en el ámbito del centro de salud aumenta la posibilidad de llegar a más hombres y de un perfil que yo siempre digo con mucho cariño, que eran Manolo el del bar. Em, por hablar un poquito de ese perfil, fijaros, del nivel de estudios de los que pudieron responder esta encuesta, que es más o menos la mitad, de 77 han respondido 31, porque solo lo hicimos esta encuesta en la segunda edición. En la primera no implementamos la encuesta de satisfacción, entonces llegamos solo a los hombres de la segunda edición. La mayoría estudios primarios solamente, unos cuantos estudios sin estudios. Estudios de posgrado, ninguno. Y universitarios, unos poquitos. Y luego mucha formación profesional y de estudios secundarios, ¿no? Con respecto a la ocupación, fijaros, por la edad, la mayoría pensionistas. Y luego, por cuenta ajena, mira, a un estudiante. Este es el de 24 que se nos ha colado aquí. Con respecto al lugar de residencia, claro, estamos hablando de Castilla y León. Castilla y León tiene un nivel altísimo de ruralidad. Entonces, más del 60% era ámbito rural, o sea, pensionista de una media de 60 en ámbito rural, hablando de masculinidad, ¿no? O sea, esto es un logro súper interesante. Y con respecto al grado de satisfacción con el taller, en general, de 5 para arriba, siendo la mayor puntuación 9 y 10. Con respecto a la utilidad en su vida cotidiana, también una valoración muy alta. Y con respecto a la metodología empleada en los talleres, pues también una valoración muy alta. Y la última pregunta, que es respecto a si recomendarían esta actividad, el 100% la recomendaría. Bueno, después de esta intervención se hicieron un par de vídeos que también os los podemos dejar para que los podáis ver. Uno que se hizo autogestionado por un grupo en Bembibre. Bembibre es un pueblo, una zona rural de Ponferrada, ¿no? En el Bierzo, en León. Y este otro que se hizo en Valladolid a través de un servicio de realización audiovisual que tiene también el SACIL para promover y visibilizar las acciones comunitarias. Por ver así algunas imágenes de hombres en este vídeo, todavía con mascarilla en el centro de salud. Esta es una imagen del último día del ejercicio de cierre. Este es del otro grupo. Entrevistas al enfermero que lo llevó a cabo. Aquí tenemos también el círculo con el que se cierra. Y
Y bueno, aquí algunas frases de los hombres que traen, ¿no? El último día, que dicen, nunca había pensado que en el género, el género también nos afecta a los hombres. Dice uno, ayer fue la primera vez que le cambié el pañal a mi padre. O sea, implementando cambios concretos en los cuidados que le corresponden, ¿no? Hemos visto con naturalidad cosas que el hombre hacía por desconocimiento o comodidad. O sea, un grado de conciencia que, a ver, esto no significa que mañana cambien, pero ya el paso de toma de conciencia se ha dado, ¿no? Me ha gustado que te sirve para darte cuenta de cosas que no habías pensado, los autocuidados, por ejemplo. O sea, nunca habían pensado que necesita autocuidados y que tiene que hacerse cargo de eso, ¿no? Dejar de ser hombre máquina, aprender a pedir ayuda, decir no sé, no puedo. Crear una masculinidad más saludable mediante el autocuidado, el cuidado de la interdependencia como diferencia de la dependencia, ¿no? Que es la relación con los demás. Y uno que dice esto habría que darlo en la EGB. Fijaros la generación de la que son, que la EGB es como se llamaba antiguamente la educación primaria. Y luego algunas frases de los profesionales en sus evaluaciones cuando terminaban el curso, ¿no? Dice, hemos aprendido casi más que los hombres del grupo, hemos aprendido sobre la metodología. Al principio parecía muy rígida, porque nosotros desde ProCC le damos mucha importancia al rigor metodológico y que sea estructurado para no irse por las ramas, pero bueno, luego evidentemente, como toda coreografía, cuando uno incorpora los pasos, después fluye con la música, ¿no? Pero dicen, parecía muy rígida, pero al final te das cuenta de lo importante que es para que no se convierta en un grupo de autoayuda y de catarsis, ¿no? La metodología Procese es otra cosa. En lo personal, esto me ha cambiado la forma de visibilizar la problemática de género y entenderla mejor. Ha sido muy lindo ver la transformación del grupo. Al principio pensábamos que era imposible. Ha sido muy bonito ver también cómo en las sesiones de supervisión se subsanaban las dudas y le sacábamos mucho jugo de lo que había pasado en las reuniones. Esto de pararse a pensar sobre lo que hemos hecho en el rol profesional, si pensáis, bueno, esto pasa en muchísimas profesiones, pero en el centro de salud es un paciente otro, con muy poquito tiempo de pararme a pensar qué acaba de pasar y qué ha pasado durante toda la mañana para poder ver si hay algo común en todos esos 50 pacientes que he atendido que pudiera trabajar de otra manera, ¿no? En el ámbito escolar, los docentes, una clase, otra, lidiar con adolescentes todo el rato y no tienen espacios para pararse a reflexionar sobre lo que ha pasado, ¿no? Entonces, la supervisión pretende ser eso también, un pararse a pensar sobre lo que pasó y, claro, ri- encuentras otras salidas, dimensionas la posibilidad de acción, ves que se puede reparar en la siguiente, es muy interesante. Em, Dice, ha sido muy gratificante la formación y aunque ha sido un reto, ha sido muy disfrutable de hacer y de ver cómo era posible. Muy satisfecho con todo el proceso. Encontré muchas barreras y resistencias, sobre todo en los profesionales. O sea, los compañeros que están haciendo la formación llegan a su centro de salud y dicen que quieren hacer esto y las resistencias institucionales, profesionales de los propios compañeros, de hombres y de mujeres, ha sido enorme. Hay mucha resistencia en los centros de salud, no solamente con el tema de género, con las actividades comunitarias en general, porque claro, convocan a salir de la consulta. ¿Y quién atiende la consulta? ¿No? O sea, hay mucha dificultad en este sentido, no nos podemos culpar, no es una cuestión de actitud solamente, es una cuestión también de realidad, de dificultad. Y entonces, claro, verlo hecho realidad ha sido increíble. Cuanto más reto, más dificultad al principio, más satisfacción al verlo hecho realidad, ¿no? Ha supuesto un esfuerzo personal muy importante, pero estoy muy satisfecho, que también tiene mucho que ver con las cosas que planteaban como mejoras o como cosas que han sido dificultades, ¿no? Han valorado mucho en las encuestas de satisfacción de los profesionales, han valorado especialmente la forma de trabajar, las clases presenciales, y han valorado mucho el hecho de hacer una actividad práctica real. O sea, que en la formación muchas veces te dan un curso y te vas diciendo, vale, ya tengo la teoría, ¿y ahora qué? ¿No? Y esto, el curso mismo, aunque ha supuesto muchísimo esfuerzo, implicaba que te ibas habiendo hecho. Y para nosotros también implicaba que en 2 ediciones hemos podido llegar a la población y garantizar que el curso tuviera impacto en la realidad. De hecho, estamos haciendo ahora mismo en 2 proyectos de investigación, precisamente uno que se ha empezado a diseñar en el 24, pero todavía está en la fase de ejecución, que es para investigar el impacto en los profesionales de haber hecho esta formación, ¿no? El impacto en términos de género, o sea, de cómo le ha afectado a ti como hombre en los profesionales, hombres o mujeres, el hecho de haber hecho esta formación y para este año nos hemos propuesto también analizar el impacto
en los hombres que han participado tras un año de intervención. Como que el impacto en la evaluación que hicimos en los talleres lo tenemos visible, pero ¿qué queda de eso un año y pico después? Pues queremos también recogerlo. Y en eso estamos. Hasta aquí la presentación de esta buena práctica, de lo que se considera una buena práctica que hemos hecho con muchísimo gusto, la verdad, y con mucha, con la sensación de ser muy afortunados de poder hacerlo, ¿no? O sea que desde aquí también un reconocimiento a las responsables de atención primaria de Castilla y León porque han apostado por este tipo de actividades. Y yo con esto ya me callo por ahora. Te dejo, Macarena. Muchas gracias, Yeren, por la presentación. Me da mucha risa porque incluso en la parte que estoy siempre en la ventanilla y siempre me llevo algo nuevo y en esta, ahora me acordé de lo mismo que había hablado, esto de las contradicciones, de la división de tareas y hace un tiempo cuando lo vi pensaba también en mi relación, en mis relaciones personales y ahora también estamos con mi novio viviendo juntos y bueno, nos pasa un montón, tipo, me pasa mucho, pero hago como el ejercicio, así que siempre que voy un poco un pasito, es como, me molesta cómo hace las cosas a veces y digo como, oh, la cama quedó terrible, como lo mismo que dices, como digo, y después digo, bueno, es que si no lo dejo hacer las cosas o no dejo que las cosas las haga como él haga, nunca las va a hacer bien porque finalmente es como un proceso de aprendizaje. Y siempre es como, lo veo y a veces digo, bueno, no voy a arreglar nada, lo voy a dejar así. Es su forma, tengo que aceptar que no siempre mi forma es la correcta, hay otras formas. Y no porque yo aprendí de esta forma, todo el mundo tiene que hacer de esta forma. Pero ese, como, ese pensamiento es como después de un respiro de decir como, ya, sí, es verdad. Pero a un tiempo como mi propio yo del pasado, hace unos años, antes de hacer el máster, como que me molestaba mucho que las cosas no fueran como yo quiero que se hagan y como yo creo que están correctos de hacer. Y muy de a poco me he ido abriendo a que veo que las personas lo hacen de otra forma y es como, también me doy el espacio de preguntar como, ¿y por qué de esta forma? ¿Por qué lo hiciste así y no de otra forma? Y es como, no, porque esto y esto y esto, y me dan como unas razones lógicas que quizás yo no había considerado y también me ha hecho aprender que hay muchas formas. Entonces, ahora que lo dice, de nuevo vuelvo a ese como que, que me viene bien hacerme consciente, como que pese a que uno lo puede tener claro hoy, como que después uno se lo olvida y con la rutina y con el día a día y todo, vuelve uno como, yo digo a veces como que como el cuerpo tiene memoria, como que uno vuelve, aunque no quiera, al mismo camino como los ríos y vuelve a actuar como aprendió desde pequeño de la socialización a actuar y es como volver a una llamada de atención de, vale, acuérdate que hay otras cosas y que podemos cambiar. Así que nada, agradecerte esa parte, personalmente me llama mucho y bueno, la buena práctica me parece genial, o sea, esto de haber trabajado con personas que son con muchas características, tipo ruralidad, mayores, llegar a ese grupo de personas y trabajar con ellos, eh, no sé, es siempre, o sea, cuando decías que alguien comentaba que era como un imposible, cuando uno piensa en esa misión, es difícil, o sea, como incluso como profesional o como los profesionales de la salud, imagino que estaban en esa posición de, ¡buah! ¿Qué va a pasar en esto? Como no vamos a llegar a nada, no va a avanzar en nada. A veces a mí me pasa como a nivel FIS, cuando estamos en proyectos, que yo pienso, uff, pero ¿cómo se va a entrar en este espacio? Como, oh, qué miedo. Y después ver los resultados y es como, wow, qué alegría o como algo que pensaba que era imposible está materializado y salen cosas súper lindas y nada, genial. Y nada, dejo de hablar yo y le doy paso a las otras personas si quieren consultar algo, preguntar algo, antes de que pasemos a la parte más, al hacer unos grupitos, a ver si alcanzamos al menos dos grupos. Si alguien quiere comentar algo en general de la presentación de Helen, dejo el espacio o el silencio. Pues mira, Paula ha levantado la mano. Abre el micrófono, Paula.
No se te oye, Paula. Se oye como distorsionado. O sea, ahora lo tienes apagado el micrófono y no te oímos, pero cuando lo abriste se oía como distorsionado y no se entendían las palabras. Prueba a ver de nuevo. Mira, está diciendo, tengo bastantes problemas con esto. Igual voy a tener que escribir, dice. Vaya. Mm. Bueno, pues tómate el tiempo de escribir, mientras si alguien quiere decir algo. Pobre. Tú mientras tanto vas armando pequeñas salitas para que en Ah, sí, grupo sí, puedan sí. hablar. Me quedé pegada. Voy. Creo que voy a hacer dos grupos, por en caso de que más fácil si es que no hay personas que no pueden usar su micrófono o cámara para que no Ujú, quede alguien sola en la sala. Mira. ujú. Mm, Entonces en los subgrupos la cosa es que es un poquito más fácil ponerse a hablar. Dice Raquel que también lo lamenta, que no tiene audio para participar. Eh, entonces, bueno, pues cuando si te toca en un subgrupo, pues si puedes, escuchas y escribes. Entonces es que tengan un ratito para poder compartir o algo que les ha resonado o alguna duda que surge o alguna experiencia que tengan que quieran compartir, ¿vale? Dice Paula, nada, que me ha encantado esta ventanilla, cómo has explicado todo y lo que nos has compartido. Muchas gracias. Me parece muy potente poder trabajar las masculinidades y la intervención con hombres con los hombres en concreto. Ujú. Muy bien, gracias, Paula. Vale, Yeren, si explica nuevamente la actividad, que Sí, normalmente la explicamos y luego pasamos a la sala y es como, ah, ¿qué había que hacer? ya. Pues llegáis, os presentáis, hola, soy, os presentáis un pelín entre vosotros, que lo que pasa es que a lo mejor algunos, si no tienen micrófonos y tal, que haya una persona que se haga como moderadora y, y que sea para hacer una rondita de alguna impresión, duda o comentario o experiencia y que alguien tome así las ideas clave y luego las compartimos, Ujú, ujú. ¿vale? No sé si alguien, o sea, si lo tienen claro, si lo pueden comentar por el chat o por un mensajito o un Por aquí manito Paula para saber le queda que, claro. vale, vale. Sergio, gracias. Van a ser 15 minutos del grupo. Sí. También les comento porque, bueno, a veces no está participando nadie aquí, van al grupo, hablan un montón, esperamos que suceda y luego se cancela las salas porque se quedan programadas para que se cancelen en 15 minutos y es como que se cancela muy Abruptamente. abruptamente, pero no hay una forma menos abrupta de hacerlo. Y Bueno, nada, les avisa un minuto antes o 30 segundos antes, sí, así sí, que. sí. Así que la vamos a poner 15 minutos. Los que no puedan participar por cámara o por micrófono, le invitamos a participar por chat y ya a la vuelta poner en común las cosas y hacer reflexiones. ¿Vale? Voy a abrir y también les invito a que no se vayan solo porque armamos estos grupitos. Voy. Ay, no, Nuria. mucha gente se... No, no, están entrando. Ah, vale, vale. Estaba viendo en el Que le chat doy que a... sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas nuevamente a la sala común. Y pues nada, invitarles a que nos cuenten qué pasó en las salas. Les vimos ahí conversando. Vi que estaba Tamara en el grupo 2. Ahora estaba comentando. O Lourdes también le vi en el grupo 1. quién puede hacer de Bueno, portavoz quien de cada quiera. grupo. En el uno, Juanma, Lourdes, María Ángeles Rembrano, Samara. ¿Tenéis alguien que tenga micrófono? Genial. ¿Tamara? Oh, también se le escucha mal. Oh, voy a ponerle. A ver. Te puse en silenciado, Tamara. No sé si ahora quizás te puedes mutear y suena bien porque sonaba mal. A ver. Que vuelve a abrir el micrófono, ¿no? Tamara, vuelve a abrirlo. ¿En el grupo la escuchabais bien a Tamara?
No, no se funciona. Madre mía, vaya obstáculos. A veces esto facilita y a veces Mm. es un rollo patatero. No, ¿alguien de tu grupo puede hacer de portavoz en lugar de Tamara, Sergio, Raquel o Davinia? Venga, yo puedo plantear algo. Hemos tenido muchas dificultades para poder escucharnos por esto de las calidades de sonidos. Por una parte salía esto de cómo llegar, ¿no?, a los públicos objetivos, eh, esta dificultad, ¿no?, de quienes llegan muchas veces a estos lugares, son las personas que más concienciadas están, y no es que sean las que menos lo necesiten, pero bueno. Y desde ahí, bueno, pues la maravillosa experiencia que nos habéis comentado, ¿no? Ámbito rural, hombres mayores, y bueno, esa puerta de entrada que es las problemáticas de salud, la conexión con la vulnerabilidad como puerta de entrada hacia la masculinidad, ¿no? Eh, sí, esta parte, ¿no?, de cómo acceder justamente a esto que está tan con la muleta, ¿no?, de continuamente demostrando que tenemos que ser potentes, que dar la talla, que saber de todo, ¿no?, y no poder mostrar la vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo darle vuelta a eso? Y luego también ha surgido algo, toda esta parte del enfrentamiento que genera, ¿no? Esta parte del enfrentamiento, bueno, pues las resistencias que despierta el trabajar con hombres, el sentirse atacados, el vivirlo como, bueno, sí, como un ataque, ¿no? Algo que decimos muchas veces, ¿no?, es esto de que confrontar sin acoger es agredir. Entonces, el poder primero acoger a las personas, evidentemente no a lo que han hecho muchas veces, pero sí poder acoger a quienes son, como para poder desde ahí después transformar algo, ¿no?, sin entrar más en el deber ser. Porque muchas veces entramos desde el cómo deben ser las cosas, y eso pues a veces todavía como que contribuimos más a cerrar puertas que se podrían abrir, ¿no? Entonces, bueno, esa dificultad de acceder a la gente, a la población que lo necesita, y esta dificultad de mm, cómo transformar a un machirulo sin... cómo poder, ¿no?, acoger primero a un machirulo para poder después darle de hostias hasta en el DNI, pero primero poderle acoger para poder transformar después algo. Bueno, un poco por ahí. Ujú, muchas gracias, Sergio. Y el otro grupo, Lourdes, María Ángeles, Rembrandt, Samara, que además tenéis cada uno una trayectoria súper interesante que me encantaría escuchar. ¿De dónde sois? ¿Qué hacéis? ¿Cómo lo...? ¿En ese grupo alguien tiene micrófono para poder compartir? Lourdes, estás con el micrófono abierto, pero no te escuchamos. Bueno, nadie puede... Y en el chat Estaba tampoco... Juanma también, pero ahora no lo veo en el, en el Mm, chat que vi que estaba estaba. Juanma, pero se salió. Sí. Bueno, pues un poco por comentar una de las cosas que estaba portavoceando Sergio, eh, para, o sea, esto de cómo llegar a estas personas que no suelen ser, no sé, es que la propia problemática implica que no tienen conciencia de necesidad. Entonces, o sea, si tengo que ser invulnerable y esa propia asignación clausura la posibilidad de pensar que algo le pasa, ¿no? Entonces, que haya un espacio donde otros síntomas, otras expresiones del malestar llegan, permite, le da el lugar, la posibilidad a que el síntoma se conecte con una causa más estructural. Y ese espacio, la consulta de atención primaria, es estratégico. No es el único, pero es súper estratégico. Entonces, para nosotros ha sido muy, muy, muy potente como estrategia para incorporar esto, la sensibilización, concienciación y formación de los profesionales de atención primaria.
es todo un reto, ¿eh? Porque es más, ahora os cuento la parte oscura. Después de estas dos ediciones, no han renovado una tercera edición, eh, porque ha habido resistencias institucionales. Es decir, para que salieran estas dos ediciones, se tuvo que hacer mucha implementación para que la gente se apuntara, los profesionales me refiero, ¿no? Y un poquito más arriba, a nivel institucional, ha habido cierta resistencia. Estamos hablando de un contexto que, bueno, nos podemos imaginar. Entonces, em, esto es un proceso, pero creo que lo hecho está, y ha sembrado semillitas también, y hay mucha gente ya muy sensibilizada, y esos vídeos que han quedado, que os invito a que los veáis, pues es también un testimonio, ¿no? De que se puede. Em, pero bueno, en ese sentido, la estrategia tiene tres niveles específicamente. Uno es el tema del apoyo institucional, es decir, que atención primaria, que la gerencia de atención primaria facilite esto, es fundamental. Si no, por mucha voluntad, por mucha intención, por mucha oportunidad que hubiera, o sea, el apoyo institucional es fundamental. La segunda es la alianza con los profesionales, o sea, que el profesional es una pieza clave porque es el que tiene la posibilidad de conectar el síntoma con la causa estructural. Si al síntoma el profesional lo lee como un problema individual y le da una pastilla y un consuelo, se clausura ahí la intervención. Pero que ese profesional es como la llave, la puertecita, la ventana, no sé cómo llamarlo, para la clave para poder acceder a esto, ¿no? En ese sentido, no solamente en temas de género o en temas de masculinidad, sino en muchas otras cosas que nos permiten decodificar los problemas individuales de otra manera, visibilizando lo estructural. Y el tercer nivel es conectarlo con salud, que el género ya empiece a dejar de ser solo propiedad de igualdad para que impregne de verdad transversalmente en otros ámbitos, es súper importante, porque es transversal, o sea, es que no socializa, es que está presente en todo. Entonces, em, mientras se quede solo en los muros de igualdad o esté, ¿no?, blindado así en ese territorio, va a ser muy difícil que llegue gente que no se identifica, que no lo conoce, que no está en ese contexto. Por eso es el género el que tiene que salir de igualdad e impregnar en otros lugares. No podemos esperar que todo el mundo se sume al carro de la igualdad, porque entonces ya habríamos cambiado el mundo, ¿no? O sea, si todo el mundo se sumara al carro de la igualdad, ya habríamos cambiado el mundo. Por lo tanto, es el género que tiene que salir de igualdad. Y de hecho, en ese sentido, este año se ha realizado la primera jornada de masculinidad y salud en el Ministerio de Sanidad, que esto ha sido una cosa bastante innovadora. Después de muchos años, pues de hecho fue una jornada cortita, bueno, de una mañana, que está grabada también, y yo creo que también se puede seguir, sé porque se grabó por streaming y en ella participamos. Y una de las cosas que decía el secretario de Estado de la Igualdad, sí, esto que está diciendo Raquel de la transversalización, el secretario de Estado es como que bueno que, que igualdad suelte un poco y sanidad acoja, ¿no? Porque a veces sanidad, con esto de que el género está muy politizado, parece que otros ámbitos que se supone que son, se supone digo porque esto en la neutralidad no existe, pero que no, como la salud no tiene ideología, no es verdad, pero pues hace que pareciera que hubiera resistencias en este sentido. Entonces yo creo que esos tres niveles han sido muy importantes. Y la otra cosa que quería decir con respecto a me tomo la frase de que confrontar sin acoger es agredir, me parece muy atinada y muy sugerente. La verdad es que nos da para pensar mucho en respecto a esto de la posición desde la que nos colocamos para trabajar con la gente en general, ¿no? Pero quería situar como también cuatro ventanas de oportunidad o oportunidades o situaciones en las que precisamente la vulnerabilidad de los hombres se pone sobre la mesa y es una vía de entrada interesante para trabajar esto. Una es la enfermedad, claramente, cuando un hombre enferma está vulnerable, está preocupado, está asustado y lo que le pasa, si uno lo conecta un poquito, no solamente con la patología más biológica, sino con esta cuestión estructural, es una oportunidad de poder abordar estos temas. La segunda es la paternidad. En el momento en que los hombres van a ser papás,
hay cierta apertura a pensar en cuál es mi lugar aquí y es una oportunidad de poder darles un lugar. Y yo aquí siempre reivindico, pues por ejemplo, que los planes de educación prenatal, yo reivindico llamarlos prenatal porque no es educación maternal, ¿no? Muchas veces se llaman a los talleres de preparación al parto talleres de educación maternal o de preparación al parto que queda muy ligado al parto de ella, ¿no? Entonces, los llamamos educación prenatal o vamos a ser mamás, papás. Bueno, prenatal es más inclusivo, precisamente reivindicando que se le dé un lugar al papel del hombre en este, o del hombre y también del acompañante si no fuera hombre, porque por lo relacional que decíamos. O sea, también, aunque hay que reivindicar el protagonismo de la mujer en el embarazo y en el parto y reivindicar que el embarazo es suyo, etcétera, hay que pensar que eso es un hijo que es de, si queremos que sea corresponsable el otro o la otra, tendremos que darle un lugar que no sea complementario, ¿no? Entonces, eso se va trabajando desde el principio. Entonces, la paternidad es otra de las oportunidades. La tercera es la jubilación. Cuando un hombre se jubila, se resignifica su rol social, un rol al que muchas veces dicen, le he dado la vida entera al trabajo. Ahora, desde que me jubilé, que además son procesos súper abruptos, un día era empleado y al día soy desempleado. O sea, soy, ¿cómo se dice? Inactivo. No, ¿cómo se dice? Porque la palabra es pasivo o no me acuerdo. O sea, de un día para otro soy activo, al día siguiente soy pasivo, ¿no? Población pasiva. Entonces, claro, no se trabajan los duelos, los cierres, los ciclos, los cambios de tal. Y si no te lo has currado, el poder tener otras cosas que te den valor, pues los hombres van a ver a las obras, ¿no? A ver cómo trabajan otros, a mirar las obras. O se van al bar, o lo dicen en chascarrillos, ahora trabajo en IBM, y dicen IBM por esto, IBM por lo otro, o sea, soy un mandado, en la expresión del IBM. O ahora trabajo en bolsa, soy el hombre de la bolsa, ¿no? Es el mandado que va a hacer la compra, sintiendo que están fuera de lugar estando en casa. Entonces, la jubilación es una oportunidad también muy fuerte para poder trabajar el tema de género con hombres. Y la cuarta es las situaciones de violencia. Em, que claro, parece que es más duro, ¿no? Esto que decía Sergio, de después hay que tirarle de las orejas, pero en esta situación poder abrir la complejidad de por qué se ha llegado a esa situación, etcétera, es una oportunidad interesante. Porque yo siempre digo, cuando trabajamos con hombres con condena por violencia de género o en situaciones de riesgo o algo así, que los que trabajamos en intervención social no somos los jueces. Entonces, que ya la justicia hará su trabajo. O sea, que no nos pongamos en tener que ser nosotras o nosotros los que juzguemos lo que hizo. Eso ya lo está haciendo la justicia, sobre todo si son hombres que están en proceso judicial, ¿no? Que nosotros tenemos que trabajar el ver qué se puede reparar de todo eso, hacia afuera y hacia adentro. Entonces, pero esto remueve mucho, remueve muchísimo a nivel personal, o sea, como profesionales, como personas, remueve mucho por esto que os decía al principio de la sensación de traición o de cómo voy a empatizar con alguien que ha sido un agresor, ¿no? Pero no se trata de justificar, que empatizar no significa justificar, significa vamos a pensar sobre esto, ¿no? Sergio hace gestos porque él trabaja en el IRSE, que es el servicio de reinserción, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues un poco eran esas cuatro ideas que quería completar a partir de lo que habíais dicho. He visto que se ha reincorporado Juanma, que te habías caído. Hola, Juanma. Si quieres decir algo. Hola, ¿me escuchas? Sí. Sí. No, es que me he ido del grupo porque no había nadie, o sea, estaba yo solo. Ah, nada, ya aquí tampoco han intervenido. A veces se pone esto de fondo y se queda Solo- ahí. Que nada, bueno, yo sí que te escucho desde el principio y demás, y bueno, me ha encantado, me encanta el trabajo que haces, y bueno, me parece muy importante el enfoque. Yo creo que, que hay que trabajar de diferentes maneras, ¿no? Y una es también ver eh, al hombre como, bueno, que demanda. Y no sé si es ya trabajo de vosotras, de nosotros, de lo que sea, pero creo que es algo colectivo, ¿no? Lo que pase con el hombre, lo que pase con la mujer, al final, y en las relaciones, es algo que nos repercute a la sociedad como tal, ¿no? Y yo creo que debemos de darle una respuesta, ¿no?
Bueno, me parece muy, muy chulo las cositas que estáis haciendo y eso. La verdad que me parece muy importante tratarlo y cómo lo estáis tratando, ¿no? Yo creo que hay una experiencia ahí bastante potente, ¿no? De darse cuenta de ensayo y error, de decir, oye, vamos a intentar hacerlo un poquito mejor esta vez, y ahora a ver cómo llegamos a los hombres, pero bueno, una de las cosas que llevo yo viendo es que siempre se encuentran los hombres muy descolocados, ¿no? Muy, ¿cuál es nuestra posición? ¿Por qué tenemos que cambiar? ¿Por qué nuestros problemas no se escuchan? ¿Por qué no, ¿sabes? Pero el foco, o sea, lo focalizan mal, ¿no? Por eso está ahí ganando terreno un poco la manosfera, ¿no? Que de alguna manera recoge los malestares que tenemos los hombres a nivel social y lo enfoca mal porque lo enfoca como una lucha hacia el feminismo, hacia, ¿no? Es que esto no va en contra de nosotros, ¿no? Pero sí que hay una respuesta, ¿no? Ahí, ¿no? Hay una demanda, sí, sí. Hay muchos chavales y jóvenes y hombres que se unen a esa corriente, es porque hay que darle una respuesta consciente, ¿no? A eso, ¿no? Y nada más. Gracias. Muchas gracias a ti también, Fanny. Bueno, Macarena, pues yo Bueno, creo que si sí. ya arrancado los comentarios, nada, solo darte las gracias, Irene, nuevamente por estar acá en la ventanilla y invitarles a todas y a todos a la próxima sesión. La fecha está por definir, se les mandará un mailing como todas las veces, pero la temática va a ser charlas de vestuario, que es un proyecto que lo que busca es insertarse en estos espacios hipermasculinizados como en general de deporte. Generalmente hasta ahora a nivel FIS se ha implementado en contextos de fútbol, contexto a balonmano ahora también se está incorporando como nuevos deportes, antes solamente comenzó con fútbol, así que va a venir nuestro compañero Juan a contarnos cómo funcionan las dinámicas que se dan y las estrategias que se utilizan también para trabajar con adolescentes y con adultos también. Así que Es precioso, muy... yo lo recomiendo muchísimo. Yo me tiene enamorada de ese proyecto, de charlas de vestuario trabajando con los chicos de los clubes deportivos, Ajá. pero de infantil y, o sea, de los primeros niveles, ¿no? Es Sí, y precioso. también es interesante el trabajo que hacen con los como profesores, con los entrenadores Sí, también, que también entrenadores. ahí se remueven cositas. Así que nada, le dejo invitado a todas, te doy las gracias, Yelén, y ya cierro aquí. Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias, hasta Un luego. abrazo enorme. Sergio, besos a la familia.